de la capital. Abra su Biblia, por favor, en esta hora, inmediato. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Verso 1 hasta el verso 5. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Comenzando en su verso 1 hasta el verso 5. Cuando tenga la lectura, ministra mía. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Levante su mano. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te amamos, Padre, en esta noche. ¿Cuánto bendice el Señor? Yo bendiga a la evangelista Mercedes González, levante la mano que está con nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a recibir de Dios? Aleluya. Yo bendiga a cada pastor presente, a cada evangelista y a todos en general. Aleluya. Yo quiero hablar con el tema regresando al origen. Ese es su tema del tema general, crisis de la palabra. Regresando al origen. ¿Cómo se llama? Dígalo. Dígalo otra vez. Regresando al origen. Aleluya. Crisis de la palabra. La palabra crisis se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad y aún de la vida personal. La crisis tiene que ver con una alteración de una atmósfera que estuvo estable en un tiempo específico y luego entonces sufre peligro de ser cambiada. Crisis es riesgo, peligro, dificultad. Aleluya. Tiene también que ver con la miseria. O sea que la crisis tiene que ver también cuando la abundancia no permanece. Y entonces, en vez de ver abundancia, entonces hay un giro drástico y entonces ahora pasa de abundancia a escasez. La palabra de Dios es la sustancia, aleluya, que habita en la eternidad, y desde la eternidad la sustancia se transfiere a esta área humana. Dice la Biblia que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, pero esta es una palabra creativa. Pero quiero tocar lo que se llama la palabra expresada desde Dios a través de nosotros. La única forma de poder nosotros alcanzar la vida eterna es a través de la guianza de la palabra, porque Dios nos ha salvado, pero esa salvación hay que mantenerla porque puede perderse. Entonces la palabra, aleluya, es el elemento que va a mantener mi salvación firme. Es como cuando la sal se le echa algo para preservarlo vivo, para que no se corroa ni se corrompa. Así es la palabra. La palabra le transfiere a mi alma y a mi espíritu los elementos necesarios para que no se corrompan y para que el sistema no me atraiga y que tampoco me dañe y me corrompa. La palabra es como un alimento a mi espíritu. Yo necesito entender que de la misma forma como mi cuerpo necesita
pueda alimentarse y sostenerse, así mi naturaleza espiritual es dependiente de la palabra. Pero la palabra yo necesito buscarla. Significa que mi alma necesita anhelar la palabra. La palabra siempre estará para mí dispuesta, pero yo necesito implementar el deseo de poder tenerla y recibirla para que yo pueda ser bendecido. O sea, la palabra de Dios está para ti dispuesta, pero tiene obstáculos alrededor que quieren impedir que tú vayas y puedas tener la sustancia de la palabra. Dice la Biblia que en este tiempo el joven Elí ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Aquí hay una crisis. Cuando no hay palabra, la atmósfera cambia y Satanás toma control, porque la palabra es lo único que pone a Satanás a raya. La palabra, no solamente tú saberla o poder memorizarla y decirle, lo principal en la palabra es que ella pueda conquistar tu vida. Si la palabra no te controla o no te gobierna, significa que tú estás en crisis, porque la palabra contiene todo el cielo adentro, y cuando la palabra está dentro de ti de forma continua, entonces el cielo está dentro de ti. Entiéndase la paz. Yo necesito tener paz aquí en la tierra, yo necesito tener convicción aquí en la tierra, y lo único que puede garantizarme esa paz es cuando la palabra habita dentro de mí. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que eso habite dentro de mí? Cuando yo me rindo a aquel que decreta la palabra. Nadie puede tener dominio si Dios no lo domina a él. Aleluya. O sea, vemos una generación con muchos dones, con dones impresionantes, pero sin gobierno de la palabra, porque hay una crisis. Porque la misma palabra es lo que activa que yo lo adore, es lo que activa que yo lo ame, que le sirva, que lo busque, que ayude, que ore, que perdone. La palabra, aleluya, es multifacética. Pero entonces hay muchas personas que al no rendirse la palabra, no la conocen de forma plena. Si no hay palabra, entonces significa de que entonces la muerte tomó el control. Porque la palabra, dice la Biblia, San Juan, capítulo 6, verso 63, Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él revela tres dimensiones donde la palabra opera. Son espíritu y son vida. Si son espíritu es porque no tienen dimensión, porque no hay ningún tipo de espacio aquí que pueda retener la palabra. Y si son vida, es porque es el principio de la creación, porque la vida produjo y dio a luz la creación, pero no es la vida humana, es la vida eterna e intrínseca que no se acaba. Hay varios tipos de vida, no solamente la vida humana. Aleluya, la vida habita en Dios y desde Él se manifiesta de forma externa. O sea que Jesús está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son qué. Ahora, si Él la habla y yo no la oigo, ni tengo espíritu ni tengo qué. Y si tú no tienes espíritu ni tienes vida, entonces ¿cómo estás? Ahora escuche algo, la palabra es como una vara de medir, es como una caña de medir. La palabra revela el nivel donde tú estás y donde debes de llegar. En esta atmósfera humana hay mucha opresión, hay crisis, hay deuda, hay ansiedad en el corazón, hay heridas. Puede hacer que alguien esté herido o que vaya a herirte. La palabra es un escudo que puede evitar de que tu herida se prolongue, se haga más grande y que te impida alcanzar el propósito. ¿Cuántos están aquí? La palabra, dice la Biblia, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hay que entender que la palabra viene para alinear mi vida. Cuando una gente se ofende con la palabra, está revelando que no conoce a Dios. Cuando alguien se siente mal porque la palabra es expuesta, aleluya, y choca con sus intereses y se siente incómodo, está diciendo a voz en cuello que no conoce a Dios, porque la palabra, el único objetivo que tiene es cortar lo que te sobra, es quitar lo que te da de más, es añadirte la vida, es sanarte, es cambiarte la vida. Tú necesitas que la palabra te confronte, es necesario que volvamos al origen. En el origen la palabra gobernaba la
cosas que van añadiéndose, que nos limitan la vida y la existencia. La palabra es una espada, significa que tiene filo. O sea que tú no puedes esperar que la palabra te toque sin tú ser herido. Pero no es un herido de muerte. La palabra no te mata. La palabra te resucita. Porque cuando viene, porque tú estás muerto, y viene para darte vida, viene para resucitarte. Pero si tú no permites que la palabra penetre tu alma, no podrás tener lo que contiene la palabra. El filo de la espada de la palabra contiene santidad y contiene cambio. Si tú evades que el filo o que la punta te penetre hasta tu corazón va a mantenerse dañado y enfermo, aunque te duela y tú creas que el filo está en tu contra. Es todo lo contrario. El filo vino para salvarte la vida. El filo viene para cambiarte. Es necesario que en esta noche todo el que está aquí deje que el filo le penetre, que el filo te pase, que te traspase de lado a lado. Cuando hay crisis no hay identidad. Se pierde la identidad. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué tú estás aquí en esta noche? Crisis de la palabra. Dice la palabra, aleluya, en el libro de Jeremías, capítulo 23. ¿Están aquí? Capítulo 23, verso 18. Algo demasiado profundo. Aleluya. La palabra a través de la historia ha sido perseguida, porque el diablo sabe que lo más poderoso que la iglesia tiene no es que hable lengua. Aleluya. No es que ayude a Dios, ni es que ore. Esas son cosas determinantes, pero hay algo que supera a las tres. Es que vivamos en la palabra. Si yo no vivo en la palabra, mi oración no tiene efecto, porque está desconectada de la fuente. Si yo no vivo en la palabra, mi ayuno no sirve, porque la palabra me cambia, el ayuno no. ¿Cómo, pastor? No. Hay gente que ayunan y no cambian, son trágicos, su corazón está torcido, son orgullosos, prepotentes, rebeldes, porque el ayuno no te cambia. ¿Cómo hace? No, él golpea tu carne. La palabra es la que activa el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Dice la Biblia, aleluya, dice, cuando ayuné, no ayunen como hoy. Él le reprocha el ayuno. ¿Por qué? Porque ayunaban divorciados de la palabra. Por más que Dios te use o que me use a mí, si la palabra no da testimonio de mí, soy un falso. Porque la palabra revela el corazón de Dios. La palabra revela la eternidad. San Juan 1:1. En el principio del verbo. Oiga cómo aparece aquí la palabra. Aparece en acción. El verbo en gramática siempre acciona y pone en movimiento todo. La palabra siempre activa su vida en ti y en mí y nos hace movernos. Cuando el diablo viene, la depresión y la tristeza y viene nuestra vida para opacarnos, para detenernos, para decirnos que lo que Dios nos dijo no es cierto, para que creamos que no vale la pena servirle. Cuando hay una enfermedad en nuestro cuerpo y Dios no nos sana cuando queremos, cuando hay guerra en la finanza, cuando en tu matrimonio hay mucha batalla, cuando tu mente está turbada, atada, depresiva, la palabra viene para cambiarte la atmósfera. Pero si tú no la conoces, la palabra no podrá extraer la sustancia, la vida que contiene la palabra. En el principio era el verbo siempre ha estado en el principio salió cuando el verbo emitió una declaración que el Padre le dijo que hablara. El verbo en Cristo aparece como una persona. La palabra tiene una personalidad. La palabra no solamente es dicción, no, es expresión, no. La palabra
tiene una personalidad llamada Jesús. La palabra tiene ojo, tiene boca, tiene narices, tiene oído. La palabra está viva. La palabra es una persona llamada Cristo. La palabra que sigue ahora. La palabra que dice, respira, habla, mira, gobierna, controla la atmósfera en el poder del Espíritu. Siento a Dios en esta noche. Siento a Dios. Siento a Dios. La palabra contiene todo lo que yo quiero. Y yo puedo extraer de la palabra lo que yo necesito. Sea un milagro, sea dinero, sea bendición, lo que sea, todo está contenido en la palabra. Pero la palabra tiene un código. La palabra tiene un llavín que no responde a llaves de copia. Yo puedo darte esta llave de mi casa y tú le sacas copia, pero la llave que abre la puerta de la palabra tiene que ser genuina y original, no acepta copia. La pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Yo no voy a acusar a nadie hoy, yo voy a empujarte, a despertarte, a decirte que lo mejor en tu vida está por venir, pero necesitas volver al origen. ¿Cuál origen? Cuando la palabra te gobernaba, cuando la palabra te regía, cuando creía en ella, cuando la vivía, cuando amaba la palabra, cuando lo usaba como poder para avanzar y vencer los demonios, las debilidades. Vuelve, 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 vuelve al origen. Como que dice, vuelve, 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 vuelve. Jeremías 23:18. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Hay una crisis en muchos ministerios, en muchos jóvenes, en muchas iglesias. Hay una crisis rampante, sonante, hay una crisis profunda. Mucha gente no quiere aceptar la verdad. Cuando tú rechazas la verdad, te hace esclavo de la mentira. Más te vale a ti y a mí aceptar la verdad. Jehová dice, hay crisis en la palabra. ¿Para por qué hay crisis? Porque te escasan, no. La palabra está en abundancia. Lo que está en escaso es lo que la aman, lo que la anhelan, lo que la buscan, lo que la desean. La iglesia está cómoda. La iglesia perdió la fe. La iglesia perdió la sustancia. Porque vivimos con un parámetro erróneo. ¿Sabe por qué hay crisis? Porque la iglesia no ora, la mayoría. Los jóvenes no oran. El 99% de los jóvenes no conocen a Dios. Y no se me ofenda, lo voy a repetir. El 99% de la juventud no conoce a Dios. Es que la palabra es el espejo que refleja el corazón de Dios. Tú no puedes buscar la imagen de Dios en ningún lugar que no sea la palabra. Por eso el sacerdote, cuando él entra al lugar santo, del santísimo, en el atrio, había a lo que era el altar del lavacro, había que lavarse las manos, y en ese altar había un vidrio que reflejaban la imagen y el rostro de él. ¿Sabe qué decía? Cuidado, si no está alineado, vendrá adentro. La palabra te refleja tu condición, la palabra te muestra cómo tú estás, pero muchos están ignorando el reflejo, Dios mío, la foto, la imagen, el duplicado que demuestra el espejo. La palabra en esta noche está aquí para que tú te veas
palabra. Hay gente que quiere suicidarse si están en las iglesias porque no conocen la palabra. En diciembre, mucha gente sin identidad, sin carácter, sin revelación, sin determinación, se apartan, dejan a Cristo, se descarrían por una mujer.